El día de hoy vamos a abordar un tema: ¿cuán autoritarios somos los bolivianos o cuánta vena autoritaria tenemos los bolivianos? Y hoy vamos a conocer algunos estudios que se han hecho al respecto, algunas encuestas, análisis, por tres estudiosos del tema, que nos va a permitir determinar cuán cierto es que el autoritarismo, conflicto y polarización en Bolivia es real, cuán proclives somos los bolivianos al autoritarismo y tolerantes a la violencia a la violencia en nuestra cultura política, si esto tiene percepciones diferentes en las regiones, en los diferentes sectores sociales, qué tendencias podemos recoger en las encuestas que se han realizado y cómo anda la confianza institucional y personal de los ciudadanos bolivianos hacia estos temas. Hoy nos acompañan don Julio Córdoba, quien es representante de Diagnosis, una institución que periódicamente va recogiendo datos de los diferentes hechos. Julio, ¿estás listo ahora? Micrófono. Buenas noches. Gracias entonces y haremos una evolución de la polarización, como decía Roberto. La fuente de información que quisiera compartir ahora es las encuestas presenciales que hace Diagnosis en los 9 departamentos, en las áreas urbanas y rurales, con una muestra de 1.800 encuestas que implica un error muestral del 2.31%. En esta presentación vamos a comparar específicamente la encuesta del 6 de mayo con la encuesta del 14 de octubre de este año, ¿no? En ambas encuestas hemos medido un índice de polarización. Hemos dividido nuestra muestra entre la población que apoya la narrativa del MAS, que según nuestros cálculos llega aproximadamente al 37%, los indiferentes frente a la narrativa tanto del MAS como de la oposición, que son un 20% aproximadamente, y los que apoyan más a la narrativa de la oposición. ¿Cómo hemos construido estos grupos? Incluimos en los que apoyan la narrativa del MAS, los que afirman que el 2019 hubo golpe, como un peligro importante del país es un gobierno de derecha, que los gobiernos del MAS fueron mejores que los del neoliberalismo y que Bolivia necesita más que un líder capaz, un líder sensible. Entonces, hemos agrupado a estas personas en este segmento. En cambio, a los que apoyan la narrativa de la oposición, hemos incluido los que creen que el 2019 hubo fraude, que hay un peligro de que el MAS genere un gobierno dictatorial, los que afirman que los gobiernos del MAS fueron los peores y que Bolivia, más que un líder sensible que provenga del pueblo, necesita un líder capaz y profesional. Entonces, a partir de estos indicadores hemos construido estos segmentos. Inicialmente, en nuestras encuestas, tenemos este gráfico que trata de sintetizar los segmentos según clase social. Trabajamos con 4 clases sociales: media típica, media baja, baja y pobreza, y los 3 ecorregiones, ¿no? Entonces, si bien están distribuidos en general en varios lugares, donde hay más concentración de personas que apoyan el discurso del MAS, es en la clase baja, más que en la clase pobreza de Occidente, más en el altiplano que en los valles. En cambio, sin ser exclusivos, los que apoyan el discurso de la oposición, quienes por ahora vamos a llamar pititas, entre comillas, están más en la clase media, baja y media típica, más en los valles y en los llanos, ¿no? Y los indiferentes a ambos discursos se distribuyen, digamos, en estos espacios que están señalados acá. Queremos identificar que entre los indiferentes de pobreza hay un importante porcentaje. Son personas que antes votaban por el MAS, pero que ahora se han decepcionado del MAS, si se quiere, y que asumen una postura de relativa indiferencia. Entonces, esos son los segmentos. Ahora quisiéramos estudiar solamente al segmento que apoya el discurso del MAS
y al segmento que apoya al discurso, digamos, de los pititas o de la oposición, por ponerle un nombre, para ver el grado de polarización. Hemos hecho estas preguntas de actitud y de opinión y de valores solo a los que apoyan el discurso del MAS. Y aquí tenemos en la columna de la izquierda los resultados de mayo y la columna de la derecha los resultados de octubre. Entonces, y hemos puesto aquí quienes están muy de acuerdo con estas frases, ¿no? Llegar a acuerdo con la oposición es traición. Los pititas fueron manipulados por la derecha en 2019, fueron engañados con el discurso del fraude, la mayoría de los pititas son racistas, y una frase de que realmente no soporto a los pititas, ¿no? Entonces, vean ustedes que entre ambas mediciones, de mayo a octubre, como bien mencionó Roberto, hubo una disminución de los que apoyan el discurso del MAS, hubo una disminución de quienes están de acuerdo con estas afirmaciones. En promedio, la disminución fue del 5%, en algunos un poco más y un poco menos, pero en promedio, entre ambas mediciones, hay esta disminución que confirma la encuesta que ha hecho el CERES y Ciudadanía, que hay una tendencia a la disminución de actitudes polarizantes. Hemos medido un índice de polarización con estas frases, un promedio. Quienes en promedio están de acuerdo con estas frases están en la parte de arriba con actitudes de mayor polarización, y quienes en promedio de los que apoyan el discurso del MAS están en desacuerdo con las frases que les acabo de mostrar, están en color crema y que no están polarizados, digamos, ¿no? Entonces, vean ustedes que entre mayo del 2023 y octubre del 2024 hubo una disminución del índice de polarización del 51 al 41%, de 10 puntos porcentuales entre los masistas, que ya nos llama la atención de una tendencia a la disminución de la polarización en este segmento de la sociedad, que como ustedes recordarán, son sobre todo personas de clase baja del occidente del país. ¿Qué pasa con el segmento de los que apoyan la narrativa de la oposición, que nosotros aquí llamamos, entre comillas, pititas? Les hemos hecho a ellos diferentes preguntas, ¿no? Y les hemos pedido que expresen su acuerdo o desacuerdo con las mismas. Los masistas están manipulados por el Evo o por el MAS. Los masistas son resentidos sociales. Los acuerdos con el gobierno serían una traición a la población. Los masistas son engañados con el discurso del golpe, y me avergonzaría si algún familiar mío sería masista, digamos, ¿no? Entonces, igual que con el segmento que apoya la narrativa del MAS, en este segmento que apoya la narrativa de la oposición, encontramos también una disminución en promedio de 4 puntos porcentuales con estas frases entre la medición de mayo del 2023 a octubre del 2023. Por lo tanto, se confirma también que en el lado de la oposición hay una disminución de actitudes polarizantes. Midiendo el índice de polarización, que es un promedio de acuerdo o desacuerdo con las frases que les acabo de mostrar, tenemos que en mayo del 2023, entre los que apoyan la narrativa de la oposición, había un índice de polarización del 63%. En cambio, en la medición de octubre, este índice ha disminuido al 58%. La disminución es menor que en el lado masista. Tenemos aproximadamente un 5% de disminución, pero de todas maneras también hay una disminución. Muy bien, en octubre, si comparamos las actitudes polarizantes entre masistas y pititas, o la oposición, si ustedes quieren, tenemos que el 58% de los pititas están polarizados contra los masistas versus un 41%, es decir, hay una menor polarización, una notable menor polarización en la población masista respecto de la polarización en la población que apoya el discurso de la oposición. Muy bien, brevemente quisiéramos ver cómo funciona. Aquí nos vamos a centrar, voy a retroceder en los polarizados, ¿no? Ya no vamos a analizar a los que no están polarizados, solamente
a los segmentos de arriba, los que están muy polarizados o polarizados. Los vamos a sumar y vamos a ver en dónde están más presentes, en qué segmentos sociales. Cuando analizamos la polarización según edad, vemos que en la población entre los pititas hay una importante polarización de los jóvenes de 18 a 27 años y luego mediana edad de 28 a 40 años, en comparación con la polarización de los masistas jóvenes, si ustedes quieren. ¿Ya? Entonces, hay esa diferencia y esto corrobora un poco lo que decía María T. y lo que dicen otras encuestas. Es decir, los jóvenes de estratos medios, medio típico y medio bajo, urbanos, que en los conflictos del 2019 han tenido un papel movilizador muy importante, son los que están más polarizados contra los masistas, digamos, ¿no? Y los que estarían dispuestos eventualmente a un gobierno más autoritario, si se quiere. Luego tenemos en clase social, vean ustedes que en clase social la polarización entre masistas y la oposición y pititas es diferente, pero entre el estrato pobreza, que es un estrato social que apoya al MAS, sobre todo a Evo Morales, la diferencia de polarización disminuye y vemos que la población masista del estrato pobreza está fuertemente polarizada contra los pititas. En identidad étnico-cultural, la polarización está en ambos extremos de la escala étnico-cultural, o sea, entre los que se conciben a sí mismos como criollo mestizos, por un lado, y entre los que se conciben como indígenas por el otro lado. En nuestras encuestas hemos encontrado que las clases medias que apoyan al MAS, que son minoritarias, es decir, tienen que asumir una actitud de apoyo al MAS en contraposición a sus familiares, a sus amigos, etcétera. Por lo tanto, su postura de polarización es mayor, porque tienen que estar en un ambiente no proclive al MAS, ¿no? Lo mismo pasa entre los indígenas que apoyan a la oposición, su postura polarizante es mayor. Bien. Vean ustedes aquí cuando hacemos la comparación en tierras bajas, las clases medias están más polarizadas que en el altiplano y en los valles. Conclusiones. Primero, hay una leve disminución de la polarización, tanto en el ámbito masista como en el ámbito de la oposición, como bien ha mencionado Roberto. Dos, la desescalada de la polarización es mayor entre las personas que apoyan el discurso del MAS. ¿Por qué creemos que hay mayor desescalada de la polarización entre los masistas? Primero, porque la expresión política de la oposición no es relevante en este momento. Segundo, porque el adversario social pitita, que era importante en el 2019, a estas alturas se desdibuja, es decir, para los masistas, digamos, ya no es tan relevante las clases medias que los discriminan, que están movilizadas, etcétera. Entonces ya no es relevante. Y en tercer lugar, nuestra hipótesis es que algunas actitudes discriminatorias hacia poblaciones indígenas también están presentes en varias personas que se autodefinen como masistas o que apoyan el discurso de los masistas. Por lo tanto, no encuentran mucha diferencia entre ellos y los que apoyan a la oposición. Tercera conclusión, las actitudes antimasistas están más fuertes que las actitudes antipititas. Por lo tanto, parecería que a diferencia de la coyuntura 2019-2020, es más propicio hablar ahora de una actitud antimasista más que de una actitud de polarización social masistas versus pititas. Para los pititas, el MAS está presente en la política. Hay un gobierno del MAS, Arce es igual que Evo Morales, eso genera en ellos una actitud de reacción y de rechazo al MAS, por lo tanto, su postura antimasista está fuertemente presente y consolidada.
Para los de clases medias tipitas, los masistas limitan el acceso laboral estatal a las clases medias. Es decir, digamos, muchos jóvenes que están saliendo de la universidad, que se identifican con la oposición, ven, especialmente en Occidente, que sus posibilidades de incorporación laboral están limitadas porque el espacio laboral estatal ya está copado y por lo tanto sienten una mayor frustración y perciben que este espacio laboral a los que ellos aspiran está copado por precisamente los masistas. Hemos hecho algunos grupos focales y hemos visto que el antimasismo en empleos estatales se expresa en la meritocracia, es decir, para varios pititas, los masistas que están en empleos estatales son gente sindicalista, resentidos sociales, incompetentes profesionalmente, que están ahí no por sus méritos profesionales, sino por su ligación con el MAS, y por lo tanto hay una actitud de mayor rechazo hacia el masista típico, por poner un término. Y finalmente, quisiéramos mencionar que en clases medias el antimasismo no es suficiente para apoyo electoral. Las clases medias tienen una actitud antimasista, pero si un líder político de oposición enarbola únicamente el antimasismo, ya no es relevante para generar una identificación y un apoyo a ese líder político. Tal vez es el problema por el cual los liderazgos de oposición no están pudiendo movilizar a las clases medias que tienen una actitud antimacista fuerte, pero que no es suficiente, sino esperan algunos discursos que generen en ellos esperanzas. Muchas gracias.